Ah, ya. Tengo miedo. Es un acto, sí. Mira, Es y un acto aparte, de o sea, y valentía. además de que el Estado no cuida la seguridad ciudadana de los peruanos, tampoco cuida el agua que consumimos o el agua con el que nos bañamos, el agua No. con el que hacemos todo. O sea, tenemos un estudio, Eugenia, el estudio de Digesa del 2022, que estuvo encarpetado como 2-3 años y que arrojó que consumimos restos fecales, o sea, que restos fecales salen del agua del caño, ¿no? Agua con popó. Sí, Y eso lo sabe Digesa. eso lo sabe Digesa desde hace 3 años. Ah, ya. Y Recién nos enteramos hoy, bueno, el viernes, ¿no? El viernes salió un estudio publicado en la revista Gilora en sus 13 en la que revelaban que, según este estudio de Digesa, el agua de los caños contenía restos fecales. No sé si podemos ampliar esa información. o sea, entiendo que en ese informe una de las cosas que decía es que había una cantidad insuficiente de cloro en el agua que salía de los caños. Además, no de los caños de Lima, sino estamos hablando de 25 regiones del país y los 27 distritos de Lima. O sea, Sí. todos estamos tomando o bañándonos en agua con popó, básicamente. Esa es la realidad. Digesa lo sabe desde el 2022 y ni siquiera se le ha ocurrido hacer, ¿sabes qué? Una advertencia. No se olviden de hervir el agua. Por favor, pónganle, ¿cómo se llamaba la pastillita esa que te daban cuando en la época de la epidemia del cólera? Pónganle el purificador al agua. O sea, ni siquiera se les ocurre advertirte, no, mira, ¿sabes qué? No se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta. Deja nomás el agua con caquita. Que se bañen ahí, qué chucha. El estudio reveló que el agua potable en el Perú no tiene suficiente cloro y está infestada de contaminantes. Las muestras provinieron de 25 regiones y 27 distritos de Lima. En las conclusiones se advierte que el agua no es segura. En 16 distritos de Lima Metropolitana el agua no está bien clorada. Esta diferencia se detectó en Ancón, Comas, La Victoria, Caraballo, Rímac, o sea, todos esos distritos que están cerca del río Rímac. Y como el cloro es la clave para la desinfección, la consecuencia inmediata es que llega al consumidor con bacterias, parásitos y restos fecales, ¿no? El agua con coliformes fecales y huevos de helminontos son indicadores de patógenos que ocasionan enfermedades intestinales riesgosas principalmente para niños, personas de la tercera edad, desnutridos, inmunodeficientes y enfermos con cáncer. Se tenía bien como que se hablaba bastante de que dejes al niño que coma tierra, etcétera. No, ahora ya no necesita comer tierra, abre el caño y ahí se... Claro, porque dicen, no, ya, ok, dice? es verdad que no te tomas el agua del caño, salvo en algunas circunstancias extremas, que yo sí de vez en cuando lo he hecho, pero ponte... No, ¿Quién se pero- ha tomado agua de pero- caño a veces cuando no hay agua en ningún... No, te olvidas de hervir el agua, te olvidas de dejarla No, enfriar? pero sí hay millones de personas que Obvio. no tienen cómo hervir el agua. Hay Hay millones millones de de personas que a sus hijos pequeños les tienen que dar el agua que viene del camión. Y eso... Acá dicen en broma que eso también hace que tus defensas se incrementen, pero cuando tienes 2 años No. te puede matar. Sí. ¿No? Sobre todo si es que no Es tienes una una posta apuesta grande, cerca. ¿no? O sea, tienes dos opciones. O refuerzo mi sistema inmunológico Claro. o muero. ¿No? O sea, ¿no? Si no te mata te hace más fuerte, ya, tal cual es eso. En esa apuesta nos tiene la Digesa, que depende del Ministerio de Salud, si no me equivoco, desde el 2022. O sea, este gobierno, no le van a echar la culpa ahora a bueno, que también son tremendos amarros los anteriores, ¿no? Pero es este gobierno, desde el 2022 y además Y me acuerdo tienen que... ahí el informe. O sea, Y de repente podemos verlo con el doctor Leodán el miércoles que Sí. viene, pero claro, Perú es uno de los pocos países de la región donde todavía tenemos esa costumbre de hervir el agua, quienes pueden hacerlo, y suele escucharse eso de que esa es una costumbre arcaica heredada de los tiempos en los que abres el caño y salía agua marrón, que era supuestamente la época de Alan García, primer gobierno, primeros años de Fujimori, pero que supuestamente eso ya no es necesario, eso dicen, he escuchado varias veces. Pero sí es necesario. Sí, es claramente necesario. es necesario. Y eso de que no es necesario, ¿a quién se le ocurrió pensar que estábamos en la capacidad de decirle a la gente que este país funciona? No funciona. ¿Se dan cuenta? El agua sigue teniendo coliformes. Tienes que seguir intentando hervir el agua, por lo menos si es que puedes hacerlo, ¿no? o ponerle las píldoras de yodo, que ella, Saed Delgado, nos comenta. Eso es exactamente, las píldoras de yodo. Sí, o sea, yo he tenido la suerte de viajar a países en los que te decían... El agua del caño es perfectamente segura. Aquí todos tomamos agua de caño todos los días. No tienen ni siquiera un filtro para el agua. O sea, tú sacas el agua del caño y no tienes miedo. Y de verdad, que no tuve nunca ninguna enfermedad por tomar agua del caño. Pero ahora... Bueno, o sea, ¿sabes qué? En ese país se caen los puentes, te dinamitan los negocios, te dejan granadas. Bueno, y Se suma una más, ¿no? Ahora sí, tomas te dan- acá. a los niños les dan conservas de atún con gusanos,
vas al hospital, o sea, tomas el agua de caño con coliforme, ¿no? Tomas el agua de popó, te da diarrea, te vas al Chocolatada. hospital, te ponen Medifarma. O sea, Exacto. olvídate. En En ese ese país, tu niño toma En el este agua país con caca. tomas caca. Sí, Chocolatada, toma el agua chocolatada. con coliformes, va a la posta y de repente le ponen un suero que lo mata. Va a la bodega y de repente le salta una bomba. O sea, obviamente en este país eso yo digo. puedes morir por un montón de cosas. ¿sabes qué? La solución a este país ya la tengo. ¿Cuál es? El avión. Vámonos. Vámonos. Y si no hay para el avión, vámonos a pie. Es que eso, O sea, vámonos. eso es, y yo no tengo cómo echarle la culpa a la gente que se ha ido ya hoy, ¿no? O sea, a la gente que se ha ido, las personas que me dicen, yo en otro país sé que no me van a matar, sé que puedo ser mujer, nadie me está acosando en la calle, tengo chamba. En Perú no conseguía y acá tengo una chamba. La que sea, pero tengo chamba. O sea, Siempre hay mínimamente chamba. no tengo que pagar un cupo. No tengo para- que pagar para- un cupo para para poder trabajar. vivir. ¿no? Antes, claro, era vendedor ambulante y ahora tengo chamba. Antes, por tener chamba, tenía que pagarle a alguien para que me dé la chamba. Ahora no, ahora por lo menos tengo chamba y no tengo que Pero pagarle a mira, nadie. por ejemplo, o sea, eso pensaban de repente los venezolanos cuando ocurrió todo el auge de Maduro y salieron de Venezuela. Pero salieron de Venezuela, ¿dónde? A A Perú. Perú, un país donde te matan. Esos fueron los día a día. monces. Esos fueron los que. No, pero- o sea, fueron la Pero oleada fue que no tenía muchas pero fue la que gran no tenía muchas migración. O sea, me soluciones, ¿no? refiero a Claro. que está esperando Perú ser una gran migración y mirar a dónde, a un país donde encuentre No. más de lo mismo y peor de lo mismo. O No, sea, no se habla mucho. Quizás no tengo los datos ahorita como para hacer algo más armado. Quisiera poder hacerlo para la contra pronto. No se habla mucho de cómo la gran migración desestabilizó las poblaciones urbanas en Perú, ¿no? obvio. Porque han entrado 1.5 millones de personas casi. Y ese 1.5 millones de personas han ido a competirle las chambas informales a las personas más pobres de este país. Por eso es que tú ves que el hambre urbana crece. El hambre rural es más alta, siempre ha sido más alta, pero se mantiene más o menos. Crece, pero ligeramente. El hambre rural crece mucho, el hambre urbana crece mucho más porque ahí es donde, a las grandes ciudades es donde han entrado la mayoría de migrantes y le han entrado a competir los trabajos informales a la gente más pobre. Entonces, hay un montón de personas en las ciudades que se han quedado sin chamba o cuya remuneración ha bajado mucho. Y eso no se habla, a veces no se habla, ¿no? Porque fue un momento muy particular de la región y había que tomar decisiones en ese momento, pero en el largo plazo, para los pobres del Perú, ha sido un dolor. Ha sido un dolor que no se habla. Me gusta, la otra vez vi números, ahora no los tengo a la mano, pero vi números de cómo se reflejaba desde el 2017 números de pobreza y tal, versus gran migración. Lo que tú dices es, los monces, los que vinieron acá, eso sí lo he hablado directamente con un venezolano exiliado, periodista, y me decía, antes del 2017 emigraban de Venezuela los venezolanos ricos. Claro, que Y se iban a entonces tú Estados Unidos, a Miami. claro, ponte. a Madrid. Ya. ¿no? Entonces mi primo que se fue ilegal hace muchos años y ya se legalizó, el otro día me decía, tú vas al centro de Madrid a cierta hora y ves a venezolanos tomándose un Starbucks. Porque lo que hicieron fue llegar con plata, comprar un departamento, alquilarlo, comprarse otro y vivir, y viven de sus rentas. Entonces están ahí a las 10, 11 tomando un Starbucks. Pero los venezolanos pobres que se iban con dolor en el estómago migraron a partir del 2017 en adelante, y esos fueron los que no tenían plata para irse a sentar a Madrid o tenían que hacer unas escalas previas y se vinieron a Perú, sobre todo a Perú. Y eso Sobre que todo a Madrid- Colombia y a Perú. Y eso que en Madrid también hay problemas de vivienda, hay problemas de salud, o sea, también hay problemas para acceder a servicios básicos, pero aún así sigue siendo un país privilegiado, ¿no? Como tú dices, los menos privilegiados vinieron a países latinoamericanos a Sí. encontrar que siga habiendo delincuencia, que siga habiendo todos esos problemas esenciales para la vida humana. Ojo que Sedapal sacó un comunicado a partir del informe de la DIGESA. Ajá. Ajá. ¿Qué dice? dice? Cuéntanos, pues. Leemos. Sedapal asegura que el agua que distribuye en Lima y Callao cumple estrictamente con los estándares de calidad establecidos por la normativa nacional vigente. En ese sentido, aseguramos que los valores de cloro residual se mantienen por encima del mínimo requerido, de acuerdo con los resultados del monitoreo permanente que la institución realiza desde las plantas de tratamiento hasta la caja de conexión de cada domicilio. El recurso hídrico que abastece a todos los distritos de Lima y Callao es sometido a procesos de tratamiento, estrictos protocolos de desinfección y control de calidad. Por ello, Sedapal garantiza que el agua que distribuye es segura para el consumo humano. En relación con el informe de DIGESA del año 2022, es importante aclarar que el mismo no fue informado a Sedapal y que no participamos en el proceso de muestreo. El documento fue remitido únicamente a gobiernos regionales y locales. Asimismo, el informe no contiene data técnica fundamental como la dirección exacta, la fecha, la hora ni el punto preciso de muestreo. En muchos casos, las muestras habrían sido tomadas al interior de los predios, zona que no está bajo las responsabilidades de Sedapal. El mantenimiento de las instalaciones sanitarias internas, cisternas, tanques elevados, griferías, entre otros, corresponde exclusivamente a los usuarios. Sedapal cuenta con rigurosos protocolos de vigilancia y control
control de calidad del agua, que incluyen la toma de muestras en campo, análisis físico-químicos y microbiológicos, así como la verificación continua en laboratorios certificados. Además, se ha implementado un sistema de monitoreo en línea para evaluar el tiempo real de calidad del agua en puntos estratégicos de la red de distribución. A la fecha no se ha identificado ninguna anomalía que comprometa la calidad del agua en los distritos de Lima y Callao. CEAPAL reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de la población, garantizando el servicio de agua potable seguro, confiable, a ver, sube un poquito, Raúl, y conforme a los parámetros establecidos por ley. Siempre van a decir esa huevada de que no compromete la calidad. Me parece una Siempre. cagada, porque ¿sabes qué es lo que te están diciendo? Te están diciendo, por si acaso, nuestra agua es totalmente segura y está buena. Y ese informe de Digesa no lo he visto. Entonces, ¿cómo sé que mi agua es buena si no he visto el informe de Digesa? No, y lo peor es que dicen, no compromete la calidad. Ya, pues no está 100% llena de caca, pero sí en un Claro, nivel nadie alto. te está diciendo que está saliendo el agua marrón, pero Claro, estamos diciendo que pero hay tiene restos de... fecales, entonces Exacto. no tiene suficiente cloro, eso no es un agua potable, no es un agua segura, no es un agua que puedo abrir del caño y tomármela cuando debería ser así. O sea, también bien... No, son recontra palomillas. Y bueno, y además, amiga, el tema es que te están diciendo que al final de repente es tu culpa, pues, porque tus caños están en mal estado, ¿no? Porque tú deberías... Tu caño está oxidado, ¿no? Es tu Sí, culpa. deberías comprarte tu lejía Clorox y echarle Claro. al Deberías tanque. comprarte tu cosa esta, tu filtro para que el agua te salga potable. o Y sea, lo que no- está diciendo es que el coliforme se acumula en el tanque. Sí. ¿Cómo llega al tanque? A través del agua. O sea, en fin, bueno. No, yo sé. No, mejor no. Eso No, la no. gente está desayunando. No. No. Este, Pero bueno... Pero bueno, ya que es o sea, la hora del desayuno, les recomendamos que sí sigan hirviendo su agua, lamentablemente. hay que hervir el agua siempre. Hay que Sí. evitar las enfermedades infectocontagiosas. Yo me acuerdo en la época de la epidemia del cólera, es que ustedes eran niños, pues no saben. Pero te explicaban cómo tenías que lavarte las manos, ¿no? Pero ahora si el agua viene con caca, ¿qué importa que te laves las manos con agua con En caca? realidad. ¿No? ¿La epidemia del cólera en qué año fue? Perdóname la ignorancia. Fue 90, o sea... Iniciando los 90. Iniciando los 90, sí. Y había un comercial. Había unas cosas que estaban en las postas médicas que se llamaba URO, ya que era Unidad de Rehidratación Oral, que era un lugar a que llevabas a tu hijo Cuando tenía cólera. diarrea por el cólera, y ahí lo estabilizaban, no le daban suero de Medifarma, pero era bien... Como hay cosas que se te quedan pegadas para siempre, porque me acuerdo de la canción que era en la URO comunal, pronto lleva a tu familia a salvarla. Anda, al toque rapidito. A la URO comunal. Y de verdad... Esas son campañas de comunicación, carajo. Esas son. Así como la de Yo sé cuidar mi cuerpo, que fue extraordinaria. Qué Eso es lo que tienen que hacer los ministerios. O sea, brindarte información a través de cosas que resuenen con la gente y que se acuerden. Mira, han pasado 30 años de esto y yo me acuerdo clarito de la canción. Me acuerdo de la que URO, hay que llevar a los chicos a la URO comunal, que por cierto, probablemente ya no exista. Leslie Silvera dice acá, ya tienes seguro en tu casa de sí es irte del Perú y el Jorge Chávez no tiene luces de emergencia y la entrada está a 2 kilómetros de la avenida. Hasta para irte hay problemas.